Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. El tema de esta tarde va a ser la importancia de la protección. La importancia de la protección. Hemos estado estudiando, hermanos, que Saúl le ha declarado la guerra a David. Y no solamente la guerra, sino que procura matarlo por todos los medios posibles. Al poder ver la intensidad que Saúl tiene para matar a David, es impresionante. Porque no le da espacio para lograr este gran objetivo para Saúl. Al ver todo este contexto de este salmo, hermanos, es escrito en el contexto del primer libro de Samuel, capítulo número 19, donde leíamos. O sea que ese fue el contexto real del por cual David escribe ese salmo. El contexto lo que significa es lo que se estaba viviendo en el momento, históricamente. Entonces David, hemos estado viendo cómo viene huyendo de Saúl, pero ahora en esta situación que en este capítulo 59, la situación es una más de tantas que Saúl procuró matarlo, pero al ver esta situación que Saúl quiere matar a David y no le da espacio hasta que lo logre. Ahora, cuando leíamos acá en el capítulo 59 del libro de Salmos, usted puede ir leyendo todo este contexto de este salmo, en donde David empieza primeramente a lamentarse. Este salmo es un salmo de lamentaciones. Como lo dice la palabra, está lamentándose por la actitud de Saúl contra él. Se lamenta porque él no había hecho nada contra Saúl para que Saúl trate de matarlo, trate de perseguirlo. Y por esa razón este Salmo 59 es un salmo de lamentación. Ahora, al ver esta situación que leíamos en el primer libro de Samuel, leemos que le avienta una jabalina para matarlo, logra esquivarla y sale huyendo para su casa, pero no se queda la amenaza solamente ahí, sino que leíamos ahí en el versículo número 11 del primer libro de Samuel, leemos que es tan feroz este enemigo de David que arma un ejército, un grupo de hombres para buscarlo, para matarlo. Ahora, y es en este contexto del capítulo 59 del libro de Salmos que David se atemoriza, que David tiene miedo. ¿Quién no va a tener miedo ante este tipo de enemigos que tiene un ejército? Yo les comentaba que el ejército de Saúl era un promedio de 250,000 hombres. O sea que para que usted pueda tener la dimensión de este ejército, El Salvador tiene un promedio de 40,000 soldados. Pero el ejército de Saúl tenía un ejército de 260,000 hombres, para que usted tenga una idea. O sea, tenía un ejército bárbaro para un hombre. Y a pesar de que tenía todo ese ejército buscando a este hombre, yo les comentaba que ya había usado las leyes del país. O sea que David era un prófugo de la justicia. No solamente era un prófugo, había usado a los jueces para que le hicieran un juicio injusto. Y por eso es que en el anterior salmo David se queja contra los jueces corruptos. Lo condenan a David por traición a la patria, y David tiene que andar huyendo en medio de su país. Entonces no solamente era una persona, un prófugo de la justicia,
sino que todo mundo en Israel buscaba agarrarlo y tomarlo. No solamente eso, sino que el mismo rey había dado la orden que vivo o muerto lo necesitaba. O sea que era una situación bien personal. Era un enemigo no sencillo, era un enemigo a muerte. Y ahí usted puede ver la gran diferencia de los ejércitos. El ejército de Saúl, un promedio de 250,000 a 260,000 hombres, y el ejército de David, que eran 300 hombres. O sea, 300 hombres para 250,000 era algo abismal. Ahora, en el 59 viene David y se queja y se lamenta de que por qué está sucediendo esta cosa. Si él no ha atentado contra Saúl, él tuvo la oportunidad de matarlo, no lo ha matado, y empieza a quejarse con Dios y a lamentarse con Dios. Y por eso es que en el 59 leemos y dice: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Entonces él empieza a lamentarse y a quejarse de que este enemigo, que es Saúl, está buscando a matarlo, se ha levantado contra él para matarlo sin una justa causa. Él no le había hecho nada, más bien lo había protegido, más bien había estado a espaldas de él y él no lo había querido matar. Entonces él empieza a quejarse de que por qué había venido esta situación. Pero no solamente a quejarse, sino que en la misma queja y en el mismo lamento que hace David, empieza a invocar a Dios, empieza a pedirle a Dios, empieza a suplicarle a Dios que lo libre de este tipo de enemigos. Y por eso en el versículo número 1 dice: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, y ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de los hombres sanguinarios, de estos hombres asesinos, de estos hombres que sin justa causa me quieren matar, de estos hombres que solo porque es un placer para ellos el cometer la maldad me quieren matar. Líbrame. Y empieza a orar a Dios y empieza a suplicarle a Dios que lo libre. Ahora, esta oración y esta súplica no queda en el aire. Esta oración y esta súplica no se la llevó el viento, sino que Dios contesta esta oración. Y es en el primer libro de Samuel, en donde leíamos en el versículo número 11, si usted me ayuda a leerlo para que pueda apreciar en qué momento Dios le contesta a Saúl. Y dice: Saúl envió luego mensajeros a la casa de David para que lo vigilasen. Mire todo lo que hacía Saúl, y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, dio aviso a David diciendo: si no salvas esta noche, mañana serás muerto. Aquí hay un milagro. Usted sabe que Mical era la esposa o la mujer de David. Pero esta esposa o esta mujer de David no estaba en la obligación. Tenía información privilegiada porque era la hija de Saúl. Entonces, sin duda, después del acontecimiento del versículo número 10, en donde le avienta la jabalina para matarlo Saúl a David, sin duda Mical haber hablado con su padre: ¿por qué está haciendo esto, papá? Si el muchacho no le ha hecho nada, mi esposo no le ha hecho nada, ¿por qué quiere matarlo? Y ella ha debido ahí hablar con los generales de Saúl, que cuáles eran las instrucciones, cuáles eran los planes del papá de ella para con David. Y como era la hija del rey y como tenía información privilegiada, los generales le dijeron: mira, el plan es que rodeemos la casa y que matemos a tu esposo y que nos lo han pedido vivo o muerto. Entonces ella fue a la casa. Vean cómo va el milagro. Llega a la casa, habla con David y le transmite
la información privilegiada, la información que tenía de los planes que se había ella enterado de la casa de su padre. Ella no estaba en la obligación de decirle, ella no estaba en la obligación de comentarle, pero usted ve que esta mujer, al ver esta situación, le comenta. Y cuando le comenta los planes, que se tiene que ir ya, porque si no mañana no vas a amanecer. Entonces cuando le comenta los planes, es ahí en donde se concreta el milagro de Dios para la vida de David. Es ahí en donde se concreta el milagro, porque aquel estaba orando, aquel estaba pidiendo que lo librara de la muerte de este tipo de enemigos sanguinarios. Y resulta que la mujer llega con la información y le dice: mira, cámbiate y ándate, porque las instrucciones son que te maten. Y ya vinieron a la casa a rodearla, a vigilarla, así que te cambias y te vas. Entonces ahí usted puede apreciar cómo Dios le contestó a David la oración que él estaba pidiendo del 59. Líbrame, líbrame de estos hombres malos, de estos hombres sanguinarios. Entonces David se sentía tan confiado y se sentía tan confiado de que Dios le iba a contestar. Si usted lee en los versículos número que siguen, dice el versículo número 3, dice: porque he aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos. No está hablando de sencillo, por eso le estoy diciendo 300 hombres del ejército de David y el ejército de Saúl 250,000. Eran hombres poderosos. Y dice, viene acá y David dice: no por falta mía ni pecado mío, oh Jehová. Entonces le expone al Señor de que esta situación y este mal no ha venido por un pecado de David. A estas alturas, recuerde que David no había pecado. A estas alturas David no había cometido los actos ilícitos que todos conocemos. A estas alturas David no había pecado. Y entonces habla con el Señor y le dice: Señor, tú conoces que esto que ha venido contra mí y estos hombres no ha venido porque yo he pecado, no ha venido porque yo estoy distanciado de ti. Y entonces por esa razón le invoca a Dios, y usted ve que Dios no es sordo, sino que Dios viene y le contesta a David a través de su propia mujer, que le trae la información privilegiada, se la da esa información, y eso hace que David no muera en ese momento. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Ahora, decíamos como tema la importancia de la protección. Aclarado el contexto que hemos leído, hermanos, es necesario aclarar la importancia de la protección. Por ejemplo, los seres humanos, todos los seres humanos, conocemos y estamos conscientes que necesitamos protección. Por ejemplo, los seres humanos, la humanidad ha venido creando protecciones, y es en esa idea de hacer sentir seguro a los seres humanos, de brindar una protección, es que los seres humanos han creado mecanismos humanos para que los hombres nos sintamos protegidos. Y uno de ellos son los seguros. Por ejemplo, usted ve que en nuestra sociedad se venden seguros de vida, que son los mismos seguros de muerte, seguros contra choques, seguros contra incapacidades, y toda la línea de seguros. Y todo esto de los seguros en nuestra sociedad y en toda la humanidad surgen debido a que los seres humanos necesitamos protección. ¿Protección ante qué? Ante los riesgos de andar en la calle. Protección ante la muerte. Entonces usted va a determinadas empresas que se dedican a esto, y entonces las empresas le dicen: mire, ¿usted a qué se dedica? Mire, fíjese que yo me dedico a esto otro. Y entonces estas empresas evalúan los riesgos a los que usted está sometido, y entonces dicen: mire, yo puedo asumir ese riesgo por una prima de $500, de $1,000, de determinada cantidad. Ahora, cuando
se nos ofrece ese beneficio o ese seguro, lo adquirimos con la idea de nosotros de sentirnos protegidos. Es muy bueno. Entonces vienen las personas y dicen, va, deme un seguro de carro. ¿Y qué incluye este seguro de carro? Mire, este seguro le incluye si usted se accidenta y mata a una persona, le incluye hasta $3,000. Y si la persona pide $10,000, no, eso tiene que ponerle usted lo restante. Mire, este seguro le incluye que si el carro se destruye, la empresa se lo va a pagar. Este seguro le incluye que si usted se queda sin batería, le vamos a enviar a una persona para que lo auxilie. Y usted y yo conocemos todos y cada uno de los beneficios que se nos ofrecen cuando adquirimos una póliza de seguros. Ahora, cuando adquirimos esta póliza de seguros, por ejemplo, en el área de créditos, cuando una persona adquiere una deuda, es obligación, en sí no es obligación, pero nos obligan a que si en esa cuota de esa deuda vaya un seguro de deuda, que es lo que significa un seguro de vida, que en algunos casos lo que significa es que si nosotros no morimos, entonces vendrá la aseguradora y pagará nuestra deuda. ¿Por qué? Porque usted y yo conocemos que si usted tiene una deuda, se la va a heredar a sus hijos. Por ejemplo, si usted tiene una casa a 30 años y usted se muere y no la paga, entonces su hijo va a ser el que debe su casa. Si usted tiene una deuda, cualquier deuda que usted tenga, si usted se muere y no la ha pagado en vida, entonces sus hijos van a tener que pagar sus deudas. Entonces, por eso es ser bien importante el ser ordenado en la vida. Porque si usted adquiere una gran deuda y usted ya tiene 50 o 60 años, sus hijos van a terminar pagando esa deuda. Quieran o no quieran, van a terminar pagando esa deuda. Ahora, entonces por esa razón es que se nos ofrece, mire, si no quiere que sus hijos sigan pagando su deuda, sus compromisos, entonces adquiera este seguro de muerte, de vida. Que lo que significa que si usted muere, entonces la deuda va a quedar pagada. Nosotros como banco o como institución ya no le vamos a cobrar a nadie. Entonces usted dice, ¿cuánto vale esto? Mire, esto vale $100 mensuales durante 20 años. Esto vale $50, vale $30. Y usted dice, sí, yo firmo y yo voy a pagar porque me quiero sentir protegido. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Entonces, este sentimiento de sentirnos protegidos, usted lo ve en nuestro quehacer. Es una naturalidad el sentirnos protegidos. Ahora, por eso es que se han creado las aseguradoras y un sinfín de servicios para que los seres humanos nos sintamos en una protección. Ahora, cabe aclarar que las protecciones no son posteriores. Cabe aclarar que las protecciones son preventivas. O sea que usted no puede ir a la aseguradora y decirle, mire, fíjese que yo quiero adquirir un seguro ahora porque el día de ayer me robaron el carro. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que todas las protecciones son preventivas. Lo que significa es que años antes usted tuvo que haberla agarrado. A tal grado que las aseguradoras dicen, mire, por ejemplo, si usted tiene diabetes, si usted tiene hipertensión, si usted tiene esto, si usted tiene esto otro, no le cubrimos. O algunas hasta dentro de 2 años. Por ejemplo, el caso de suicidio, alguien se suicida, le cubre hasta dentro de 2 años. ¿Por qué? Porque es antes, no después. Entonces, aclarado esto, lo que significa la protección, que la protección lo que significa es antes y no después. Entonces, todo esto es importante conocerlo y cuando usted adquiere esa protección, usted se siente protegido. Usted se siente que alguien fuerte va a responder por aquella situación que pase, por aquel choque, por aquella muerte. Usted está tranquilo porque sus hijos no van a terminar pagando las deudas suyas. Usted está tranquilo porque usted va a poder morir en paz, no le va a dejar deudas a sus hijos.
Entonces todo eso es importante porque usted como individuo se siente en paz, se siente tranquilo, se siente protegido. Ahora, la importancia, decíamos de tema, la importancia de la protección. Ahora, la situación es que el Salmo 59 nos habla de la protección de Dios. El Salmo 59 establece la protección de Dios. Pero así como humanamente se protegen las cosas a través de los seguros, y le estoy explicando que los seguros le cubren si usted lo hizo antes y no después, entonces también la protección de Dios tiene los mismos requisitos. La protección de Dios tiene los mismos efectos. La protección de Dios tiene lo mismo, que así como cuando se contrata algo, tiene que ser antes y no después. Entonces es ilógico que cuando aparezcan las enfermedades, es ilógico que cuando aparezca el asalto nosotros llamemos a la aseguradora y le digamos: mire, me ha pasado esto, y usted ni tan siquiera ha contratado ninguna póliza. Es ridículo. Entonces la Biblia menciona a lo largo de toda la palabra del Señor que los seres humanos tenemos que estar protegidos, no por una aseguradora, tenemos que estar protegidos por Dios. Y entonces la Biblia empieza a predicar esto, empieza a mencionar esto a lo largo de toda la palabra de Dios, que el que garantiza la protección de los seres humanos no es una aseguradora, sino que Dios en los seres humanos. Pero ¿qué se necesita para que yo me sienta protegido por Dios? ¿Qué se necesita para poder tener el beneficio de la protección de Dios? ¿Qué se necesita? Si humanamente le estoy hablando que para que un seguro le cubra tiene que haberlo hecho antes, entonces es lo mismo. Es lo mismo con Dios. O sea, Dios no puede venir a proteger a alguien que nunca ha venido a una iglesia. Dios no puede venir a proteger a alguien que para él Dios es como la Cruz Verde o como la Cruz Roja. O sea, nunca en su vida la persona ha dado una aportación a la Cruz Verde. Pero usted ve cuando se cae alguien, cuando se quiebra alguien, cuando hay un accidente, la gente dice en medio de la agonía: llamen a la Cruz Verde. Y la Cruz Verde llega, misericordiosamente llega, pero se ve ridículo que la persona diga: llame a la Cruz Verde. Pero ¿cuándo usted se recordó de la Cruz Verde? Nunca. Entonces la humanidad tiene a Dios como la Cruz Verde. O sea, allá aparece una enfermedad, ay, voy a la iglesia. Allá me quedo sin trabajo, entonces busco a Dios. Allá me sucedió esto, me han amenazado. Yo recuerdo cuando los mareros extorsionaban y ahí venían los hermanos y ahí venían los disque hermanos y decían: mire, hermano, fíjese que tengo una petición. ¿Y cuál es la petición, hermana? Fíjese que me han amenazado, que me van a volar la cabeza. Pero la hermana tenía 10 años, allá a los 10 años aparecía. Y entonces uno le decía: mire, hermana, vamos a orar en algún culto de los que tengamos aquí por su petición. Pero la gente era tan simple que simplemente querían que el otro orara y a ellos no les interesaba y se iban. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Y para uno de pastor era bien difícil dar un consejo en esos aspectos, porque las personas supuestamente hermanos aparecían en la iglesia porque les habían dicho que tenían que dar una extorsión, porque les habían dicho que los iban a matar, porque les habían dicho y los habían amenazado, que es una realidad. Entonces venían los hermanos y le decían: hermano, ¿qué hago? Y le decían a uno: ¿qué hago? ¿Doy la renta? ¿No doy la renta? ¿Me quedo? Pero mire, dicen que si me quedo me matan. Dicen que si no doy tanto me matan. Y entonces yo recuerdo de algunos casos, de varios casos que se dieron a lo largo de muchos años y décadas acá, de hermanas que para ellos Dios era la Cruz Verde. Para ellos Dios era ese Dios así como la Cruz Verde, ¿verdad? Me recuerdo cuando hay un problema. Me recuerdo de algunos hermanos que venían y decían: miren, hermano, fíjese que yo he llegado a la conclusión, hermano, de que no voy a dar la extorsión. Ellos llegaban a la conclusión: yo he llegado a la conclusión
que no voy a dar la extorsión. Y uno decía, esta hermana está loca. Y uno decía de pastor, este hermano está loco. Si este hermano nunca le ha interesado ser diácono. Este hermano nunca le ha interesado ser obrero. Este hermano nunca le ha interesado tener un hogar de restauración. Este hermano nunca le ha interesado nada de las cosas de Dios. Y ahora que lo han amenazado, viene apareciendo. Y entonces la recomendación de nosotros era, mire hermano, mejor pague, mejor dé, porque usted está desprotegida. A usted nunca le han interesado durante estos 20 años las cosas de Dios. A usted nunca le han interesado. Jamás le han interesado. Mejor váyase, mejor dé la renta, mejor haga eso, lo que le piden, porque a usted nunca le han interesado las cosas de Dios. Usted está desprotegido. Pero venían los hermanos y decían no, se sentían tan espirituales y decían no, yo no la voy a dar. ¿Y para qué le cuento? Ahí estaba el muerto y mataban a la persona, al tal hermano. Le mataban el miembro. Pero ¿cuál era la recomendación de nosotros? Mire hermano, si a usted nunca le han interesado las cosas de Dios y ahora usted viene apareciendo que no le va a dar porque Dios la va a proteger, no se dé atol con el dedo. La protección es antes es la protección. Dios no es cruz verde de nadie. Dios no le vamos a doblar el brazo porque yo digo que predico, porque yo digo que canto. La protección es antes y no después. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Le estoy explicando cómo operan los seguros. ¿Y qué sucedió, hermano, con ese hermano? Le mataron el pariente. Se lo mataron. Porque no, yo no les doy. Si se creían muy espirituales. Y después, haciéndose la víctima, Dios no me contestó. ¿Cómo que Dios no me contestó? Es que uno tiene que entender. Es lo mismo que le estoy explicando. Usted no puede ir a la aseguradora. Ahora me robaron el carro. Y mire, quiero reportar que ahora me robaron el carro. ¿Y cuándo se lo robaron? El día de ayer. Por eso quiero contratar un seguro. No, tiene que haber sido hace años, antes, para que se lo paguen. O sea, el Señor dice, yo voy a protegerlos. Dice el Señor, yo me voy a encargar de la protección de ustedes. Pero ustedes tienen que entender que la protección no es en el momento de la prueba. La protección no es en el momento de la enfermedad. La protección no es en el momento que te amenazan. La protección no es en el momento que tienes un problema gigantesco que no los puedes solucionar. La protección es antes. La protección es antes. Es antes. Antes del problema tienes que servir. Antes del problema tienes que decirle, Señor, vienen problemas a mi vida. Tengo enemigos. Líbrame de los enemigos, Señor. Vendrán los enemigos a mi vida, a mi familia, amenazas, circunstancias, pobreza. Líbrame de los enemigos. Es antes. Es antes que te quiten el trabajo que tienes que orar. Es antes que te diagnostiquen una enfermedad que tienes que pedirle al Señor que te libre de las enfermedades, pero no es cuando las tengas. Termino esta tarde. Por ejemplo, hay un país muy conocido aquí en Centroamérica, que es Costa Rica. Este país se le llama la Suiza de América. Lo que significa es que muchas personas jubiladas en el mundo, millonarios, se van a vivir ahí. Tiene índices muy altos en todos los aspectos. Pero uno de los grandes temas de ellos ha sido que ellos quitaron el ejército de su país. No tienen ejército. Y todo el dinero que destinaban para el ejército lo invirtieron en la salud. Pero no lo invirtieron en medicina, sino que lo invirtieron en la cultura preventiva. Entonces ellos lo que hacen es que, por ejemplo, el sarampión, por decirle algo, van a las escuelas y empiezan a vacunar, vacunas, ¿verdad? O sea, la gente ni tiene SIDA, por decirle algo, y lo están vacunando contra el SIDA. No tiene varicela, pero le vamos a poner, es obligación que se ponga la vacuna para la varicela, para esto otro. Y la gente dice, ¿por qué? Porque ya cuando usted llega al hospital, ya es tarde. Entonces ellos
tienen una salud de primer nivel, a tal grado que usted va a un hospital público en este país y no hay colas para que lo atiendan. Usted pasa como que fuera una clínica privada. Y esto no me lo han contado, sino que yo he estado ahí. Entonces, por eso le estoy diciendo, no hay colas. Usted pasa como una clínica privada. Entonces, pero la metodología de ellos ha sido la prevención, la vacuna y todo lo que tiene que ver con la prevención, porque eso es más barato que la enfermedad. ¿Cuánto cuesta la enfermedad? Ya es un tratamiento a largo plazo, ya es una situación más difícil. Entonces, lo que tenemos que entender es que los problemas ya los tenemos ganados. Las circunstancias van a venir, las pobrezas a nuestra vida van a venir, las guerras van a venir. O sea, las enfermedades están todos los días queriéndonos ganar la guerra. Ahí estarán los enemigos queriéndonos afectar. Pero es aquí donde nosotros tenemos que tener la inteligencia y la sabiduría de Dios, que nosotros humanamente no podemos. Entonces es ahí en donde la persona que entiende esto, David lo entendió, y entonces David no empezó a orar cuando Saúl le empezó a aventar dardos. David desde antes vivía orando, vivía pidiéndole al Señor: Señor, líbrame de los hombres sanguinarios, líbrame de todos mis enemigos, líbrame, Señor, de estos hombres que sin justa causa me quieren matar. Yo no les he hecho nada. Y de repente, no es que de repente ni milagrosamente, sino que Dios se había hecho cargo de la protección de David. Y entonces, cuando viene el enemigo, filtra la información y la información llega, y David puede salir huyendo porque estaba protegido, no por una aseguradora terrenal, no por un hombre terrenal, sino que estaba protegido por la divina misericordia de Jesucristo en su vida. Pero hay personas que creen que le vamos a ganar a Dios, y a Dios no le vamos a poder ganar. Así como a ti no te ha importado nunca las cosas de Dios, también a Dios no le va a importar el día que aparezca esa situación en tu vida. Así como a ti no te ha importado nada de lo referente a Dios, también el día que tus enemigos quieran noquearte, quieran matarte, quieran afectarte, ese día también Dios no te va a escuchar. Entonces uno tiene que entender que esto de la iglesia, que esto de lo de Dios no es después, no es cuando me están amenazando, no es cuando ya tengo la enfermedad, no es cuando ya la mujer me dejó, no es cuando ya tengo el divorcio, no es cuando ya el hijo es pandillero, no es cuando ya está la enfermedad incurable, es antes. La medida para Dios es antes, es la prevención, es antes que venga el mal, es antes que vengan los enemigos. Dios se hace cargo, hacemos un pacto con Dios: Señor, yo te voy a servir, voy a servirte, voy a honrarte, voy a buscarte, pero yo quiero que el día que mis enemigos vengan a buscarme para matarme, tú me protejas. Y Dios es un Dios de palabra, y vienen los enemigos a nuestra vida y Dios sale a pelear por uno, y vienen los enemigos y Dios pelea las batallas de uno. En la Biblia encontramos muchos ejemplos en donde Dios peleó las batallas de los que fueron prevenidos antes. Un ejemplo muy clásico es el caso de Noé. Usted ve que Noé venía un diluvio, nunca había llovido sobre la faz de la tierra, y Noé empieza a predicar, y los hombres se burlaban de él, y la humanidad se burlaba de él, y todo el mundo le decía: estás loco, lo que estás haciendo, estás perdiendo tu tiempo. Pero usted ve que Noé había entendido de que venía ese diluvio y venía esa circunstancia negativa para la humanidad. Dios había tomado la decisión de deshacer a la humanidad con el agua, y usted ve que aquel hombre empezó
preventivamente hacer esa arca. No empezó un año antes, sino que empezó décadas antes. Empezó a buscar la madera, empezó a buscar las medidas, empezó a dejarse guiar por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le empezó a decir: mira, la vas a hacer así, la vas a hacer así, la vas a hacer así. Y de repente, más de 100 años después, la arca estaba terminada. Y después vienen los animales y empiezan a entrar esos animales. Pero después vino el mal, vino la lluvia, vino el diluvio. Pero Noé y su familia y los animales, que fueron más sabios que los hombres, los animales y Noé se salvaron. Dios los protegió de ese gran diluvio. ¿Pero por qué los protegió? Porque había una protección de parte de Dios para la vida de Noé. Fue antes el pacto. Entonces uno tiene que entender que si usted quiere estar protegido, es antes, no después. Entonces mucha gente cree, como le menciono, que Dios lo vamos a engañar. Hermano, pero fíjese, dice alguien que me escucha: mire, fíjese que yo ni me congrego. Mire, hermano, fíjese que yo ni asisto a la iglesia y Dios me sanó de SIDA, dice alguien. Mire, yo ni voy a ninguna iglesia y Dios me sanó de cáncer. ¿Cómo se trata eso? Eso es la infinita misericordia de Dios, que Dios dice, no es la regla, pues. O sea, en la infinita misericordia de Dios dice: aquí hay este millón de personas, y de este millón de personas voy a sanar unos 10, para que empiecen a hacer la bulla que yo soy grande, para que empiecen a hacer la bulla de que tienen que buscarme a mí. Y milagrosamente cae en esa persona. Pero no es la regla. La regla es antes. La regla de protección es antes que venga el problema. Entonces uno tiene que entender que cuando Dios dice: yo te voy a proteger, es en ese momento. Que yo te voy a proteger es antes, no es después. Hay otro ejemplo en la Biblia. Usted vemos el caso de Daniel en el foso de los leones. Usted dice: Daniel, en el foso de los leones llegaron las amenazas para que se doblegara ante el dios Baal, para que se doblegara ante el Dios de ese mundo. Y él dijo: no puedo, yo solo le sirvo a Dios. Pero si usted es analítico de la historia, ahí en esa historia dice que oraba 3 veces al día. No lo habían echado en el foso de los leones, pero antes oraba 3 veces al día. Y dice que se acurrucaba, y por eso llegaron a señalar lo que oraba Dios, pero era antes. Y llegó el momento en donde tenía que negar a Dios y no lo negó. Y llegó el momento en donde dijeron: te vamos a echar al foso de los leones. Pero Daniel estaba en total confianza de que él no había comprado un seguro chabeleado. Él estaba en la total confianza de que la protección de él estaba en manos del Dios verdadero, del Dios que venció a la muerte, y que si era la voluntad de él, él iba a morir, y si no era la voluntad de él, iba a enviar ángeles para defenderlo. Y dicho y hecho, los hombres lo aventaron al foso de los leones, y aparecieron los ángeles a defender a aquel hombre de Dios. Se le quitó el hambre a los leones. Qué casualidad, exactamente, que cuando cae Daniel se le quita el hambre a los leones. No era casualidad. O sea que Dios se había hecho cargo de la protección de Daniel. Qué seguridad, qué importante el sentirse protegido por Dios.
aparecerán enfermedades, aparecerán amenazas, aparecerán dificultades imposibles que uno dice, esta sí me va a matar. Pero no importa, no importa si toda vez y cuando nosotros le hayamos entregado la vida a Cristo, nos interesen las cosas de Dios, nosotros estamos a cargo no de un hombre, estamos a cargo del Dios Todopoderoso, y Él va a salir a defendernos. Pero esto es lo que la gente no quiere. La gente se siente más segura con un seguro terrenal. La gente se siente más segura con una buena cuenta bancaria. La gente se siente más segura con las cosas terrenales. Pero las cosas terrenales son vanas. El día que el banco quiebre, no te vas a poder llevar ni tan siquiera una silla de ahí. Pero este Dios que te estamos predicando, nunca, óyelo bien, nunca va a quebrar. Jamás va a quebrar el banco de Dios. Y Dios jamás, porque Dios no es hombre, Dios no miente. A Dios nadie lo puede vencer, porque Él venció la muerte, venció el mundo, venció el pecado, venció la carne. Pero es ahí donde uno tiene que entender que hay que hacerse al lado de la vida. Hay que hacerse al lado de los poderosos, pero no los poderosos terrenales. Como le dijo el Señor, no le tengan miedo a aquellos que pueden matar la carne. Ténganle miedo al que puede agarrar el alma y echarla al infierno. Es ahí donde uno tiene que entender que necesitamos esta protección. Tarde o temprano vendrán los enemigos. Enemigos terrenales, enemigos materiales, enemigos espirituales a nuestra vida. Y es ahí en donde la gente no va a hallar qué hacer. Pero todos aquellos que nos hemos depositado en las manos del Señor, todos aquellos que nos hemos depositado en Cristo, la protección de Dios, vendrán las circunstancias difíciles y vamos a salir librados. Por ejemplo, los empresarios, he visto algunos noticieros de México, y ahí aparece que es uno de los países en donde más se venden camionetas blindadas. Y eso de los blindajes es nivel 2, nivel 4, nivel 6, y el máximo es nivel 7. Y entonces los empresarios vienen y dicen, mire, yo quiero una camioneta nivel 7. Y ese blindaje lo que aguanta es M16. Ese blindaje lo que aguanta es granadas. Pero resulta que hay que cambiarle el motor al carro, porque el carro venía con determinada cilindrada y ya con todo ese aparataje ya no puede caminar. Y me decía una persona que maneja blindajes, pero tiene un defecto. ¿Y cuál es el defecto? Le digo, que toda la parte de abajo no va blindada. Y entonces solo es cuestión de que alguien se ruede para abajo del volado y aviente una bomba para arriba y el hombre tiene que salir. Es que así es. O sea, la protección humana es temporal. La protección humana es efímera. Te va a aguantar una bala, 2 balas, 3 balas, y de ahí te van a caer otras, y de ahí llegará la muerte. Pero la protección de Dios no es efímera, es eterna. Vendrá la muerte, vendrán los demonios a quererte llevar para el infierno, para la condenación eterna. Pero vendrá Dios y va a decir, esta alma no te la puedes llevar, porque esta alma la compré en la cruz del Calvario. Esta alma no va para la condenación eterna, esta alma va para la vida eterna, porque es mi hija. Entonces la gente se siente protegida. Yo me recuerdo de una persona que usa chalecos antibalas, y le decía a esta otra persona, agarra tu pistola y pégame 2 tiros, le decía. Y el otro agarraba la pistola y le tiraba para probar el chaleco. Pero esa persona se sentía fuerte porque no le entraban las balas. Pero eso es temporal. Pero vendrán las pobrezas, vendrán las amenazas, vendrá la muerte, vendrán las enfermedades, y de eso nadie te va a poder librar. Pero cuando uno le ha dicho antes del problema, antes de las dificultades,
Antes de esa circunstancia imposible, a Dios, líbrame de los enemigos, Señor. Líbrame, oh Dios, de los enemigos, de los que cometen iniquidad. Sálvame de los hombres sanguinarios. Cuando antes nosotros le hemos pedido misericordia a Dios y vienen las guerras y vienen los imposibles, Dios aparece. Milagrosamente Dios aparece. Dios va a aparecer. Y yo no te lo estoy diciendo para que te animes. Yo te lo estoy diciendo porque en carne propia yo lo he experimentado. En una ocasión estaba muriéndome allá en Santa Rosa de Lima. No habían hospitales. Me empecé a poner morado. Y en medio de aquella circunstancia era difícil llegar a un hospital. Estaba muriéndome, me quedé sin asfixia, sin respiración. Y bien recuerdo que en ese momento mi padre empezó a orar por mí en medio de aquella dificultad. Y en la oración poderosa empecé a tener aire, empecé a tener vida. Yo no te lo estoy diciendo para que lo creas, es una realidad. Dios es poderoso. Cuando uno entiende la verdad, que la verdad es Cristo, Dios te va a proteger en toda circunstancia. Y bien recuerdo que mi padre dijo: ¿qué hacemos? Este niño se nos muere si llegamos al hospital, estamos lejos. Era más de media hora para llegar a un hospital y estamos en un cantón. Y me dio un ataque de asma, me quedé sin respiración. Y los que entienden eso saben qué es. Usted se muere rápido porque no puede respirar. Pero entonces en ese momento dijo mi papá: aquí la única es que oremos por él. Y me empezaron a poner las manos. Y en medio de aquella situación empecé a revivir, empecé a tener aire. El cuerpo se me puso morado todo. Y después me empecé a ver y ya tenía vida. Es que la protección de Dios no son cuentos de Caperucita Roja. La protección de Dios es una realidad. Dios es poderoso. Dios venció a la muerte. Dios tiene poder sobre Satanás, sobre la carne. Dios es poderoso. Y uno se siente feliz cuando goza de la protección de Dios. Pero uno mismo tiene que entender esta realidad, que es ahora que no hay problemas, que hay que servirle a Dios. Ahora que no hay dificultades, es el momento en donde hay que entregarse a Dios. ¿Para qué? Para que cuando venga la muerte, para que cuando venga la dificultad, para que cuando venga la pobreza, para que cuando venga el desánimo, para que cuando venga el divorcio, para que cuando venga la circunstancia que no la puedes manejar humanamente hablando, el Señor venga en tu protección y te ayude y te consuele y te levante. Pero esto es lo que la gente no quiere. Hay que rogarles, hay que llorarles, hay que suplicarles, pero así no se puede. Esto mismo uno tiene que entenderlo, que no podemos usar a Dios como un Dios cruz verde. Uno tiene que entender que Dios no es un Dios cruz verde. La protección de Dios es antes, es ahora que está sano. Por eso es que a los jóvenes le dice el Señor, ¿cómo les dice? Acuérdate. ¿Cuándo? Cuando seas joven, en los días de tu juventud. Pero mucha gente cuando ya no se puede, quieren servirle al Señor y ya es demasiado tarde. Así que si ahora ha llegado algún enemigo a tu vida, algún problema, algún enemigo espiritual a tu vida, alguna circunstancia negativa a tu vida, toda vez y cuando la protección tuya esté en la mano del Señor, el Señor te ayudará. Pero para gozar de esta protección, dice acá el versículo número 3: porque he aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová. Para que Dios te proteja, sería un mal doctor, sería un mal pastor decirte que Dios te va a proteger en esa condición de pecado que estás. Sería darte un diagnóstico erróneo, sería darte a tol con el dedo, decirte que Dios va a salir a pelear tus batallas y tú estás en fornicación y tú estás practicando cosas ilícitas, sos afeminado, sos lesbiana. Sería incorrecto decirte que Dios va a venir a ayudarte. Dios no puede venir a ayudarte porque estás en esa condición.
Y no lo hago para humillarte, lo hago para que entiendas que cuando venga el problema vas a necesitar de Dios y Dios no te va a contestar. Pero por eso Dios te está hablando ahora, antes que venga el problema, para que te entregues a Él, para que le digas, ahora que no ha venido el desempleo, ahora que no ha venido la pobreza, ahora que estás bien, te entregues al Señor para que Él te ayude en el momento de la prueba. A mí nada me cuesta decirte, sí, no se preocupe, hermano. El día que lo amenacen, Dios lo va a salir, va a pelear sus batallas. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando me vengas a reclamar? Imagínense que le hubiéramos dicho a los hermanos, miren, no lo den. Sí, no se preocupe, Dios va a pelear sus batallas. Mira, no hubiera venido a reclamar los hermanos a nosotros. Mire, por usted mataron a mi papá. Mire, por usted mataron a mi mamá. Mire, por usted mataron a mi hijo. Que uno tiene que entender si Dios está adentro o no está adentro. Esto no es, yo le puedo decir que sí, que le veo las alas aquí y que ya va a volar, hermano, no se preocupe. Pero uno mismo tiene que darse cuenta. Por eso es que David le dice, en mí no hay pecado, Señor. En mí yo estoy limpio, Señor. Soy imperfecto como todos los seres humanos, pero yo no he cometido un pecado para que este hombre venga, esté mal. Y sin duda Dios viene y le responde a David, como todos aquellos que están en paz con el Señor. Entonces, ¿qué tiene que tener uno? Lo que venga, Dios va a salir victorioso en tu problema. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Vamos a orar esta tarde. Gloria al Señor. Póngase en pie ahí donde está.